Soy el pastor Juan José Gil. Hoy tenemos tormentas de viento. Está el tiempo, pues más o menos como están los tiempos, porque los tiempos están tan bien agitados como vemos prácticamente cada día en las noticias. Estamos viviendo unos acontecimientos muy relevantes, especiales. Cada uno de ellos es prácticamente histórico. Espero que el viento no me robe el sonido. Bien, estaba pensando en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 18. Él habla de, que ya sabemos que llega el tiempo del fin y hemos oído que viene el anticristo, y de esta forma y por esa causa ahora se han levantado muchos anticristos, gente que parecía que era de nuestro pensamiento, de nuestra sintonía, pero que no, que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Sabes? Cuando el profeta Daniel habló de este tiempo, él dijo también que cuando el capítulo 8 de Daniel, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ningún capítulo de la Biblia es tan específico como Daniel 8 para expresar que está hablando sobre el tiempo del fin, que lo repite en varias ocasiones. En ese versículo que he citado, comienza de otra forma diciendo: al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. Es decir, con el final del reinado del hombre sobre la tierra, vamos a ver un montón de corrupción, de reglas rotas, lo cual tiene todo el sentido, porque si no se acaba con la moral, si no se rompen las reglas, difícilmente el anticristo tendría cabida en un mundo de rectitud, en un mundo cristiano o cristianizado, en un mundo donde se respetaran las leyes. Para que el anticristo tenga cabida, tienen que romperse las leyes. Y eso es lo que dice también Daniel en el capítulo 11. Y en más capítulos, incluso en Apocalipsis, que el anticristo actuará arbitrariamente, destruirá a los fuertes, destruirá al pueblo de los santos, estará en lucha combativa para deshacerse de las leyes. Intentará, nos dice también Daniel, cambiar los tiempos y la ley. Entonces, ¿por qué es todo eso? ¿Por qué el mundo tiene que agitarse de esta manera? Porque de la misma forma, si la moral se mantuviera intacta, intachable o más o menos intacta, entonces alguien con tanta maldad, alguien con tanta soberbia, tanto descaro, quedaría muy expuesto. Por eso la sociedad tiene que ser degraduada en su moral, tiene que ser corrompida, de manera que el anticristo pueda aparecer y verse como normal. Son los tiempos. La gente está en esa actitud y es normal que los gobernantes también lo estén. Normalmente ocurre al revés. Ocurre que los gobernantes establecen ejemplos terribles de gobierno y se corrompen, de manera que le dejan a la población esta especie de ejemplo, esta especie de ambiente, que se pueden saltar las leyes, que se pueden corromper, y de hecho la mayoría de los gobernantes actualmente están prácticamente rodeados de corruptos que les acompañan en su gobierno, corruptos que facilitan su gobierno, corruptos que normalizan esa actitud. Por eso, y porque el anticristo va a ser el último de los grandes césares, faraones, como queramos llamarle, un gran dictador, todo lo que hoy conocemos como democracia tiene que decaer, tiene que perderse, tiene que dar lugar progresivamente a una ruptura de leyes para imponer dictaduras. Todavía muchos países llevan este título de demócratas y se les hace la boca grande hablando de democracia, pero en realidad, si te vas fijando, la decadencia de esa democracia es rampante, es apabullante.
De forma que cada vez estamos más y más cerca de las dictaduras, mucho más que la democracia. Y más las personas que están tomando el control en los países tienden a la dictadura. Y es así porque tienen que preparar el terreno para el gran dictador. El gran dictador de este tiempo será el anticristo. Por supuesto, va a tener palabras muy buenas, parece como que no ha roto un plato, parece como que él es el mejor de los gobernantes, él es la persona más servicial, que piensa más en la gente. Toda esa sarta de engaños y mentiras son su camuflaje, pero cuando analizas la deriva de las leyes, analizas la deriva de la democracia, te das cuenta de que se lo están saltando todo y están conduciendo a la población a un desastre total, a una pérdida absoluta de derechos y libertades. Es que la Biblia nos lo dice, es que el profeta Daniel lo anunció con muchas palabras. Si lo analizas, te vas a sorprender o escandalizar cómo el anticristo actúa arbitrariamente, lo cual significa que se salta todas las leyes habidas y por haber. Por tanto, si tú ves que en tu país tu gobernante o tus gobernantes están en esa deriva, ten por seguro de que están siendo respaldados por aquellos que van a levantar al anticristo, porque tienen que prepararle el terreno, tienen que normalizar todas estas cosas, hacerle parecer a la gente que, bueno, las cosas van así, es el desarrollo normal, natural, es la evolución de la política, es lo que toca y tenemos que asumirlo. De esta forma, sin democracia, sin moral, sin reglas, sin virtudes, sin nada que le pueda hacer frente al anticristo, como muy bien profetizó Daniel en el capítulo 8, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Cuando dice rey, no necesariamente significa un monarca como lo conocemos hoy. Hoy hay muchos reyes que no son de dinastías. Hoy hay reyes, reyes de las finanzas, reyes del petróleo, reyes de multinacionales. Hay reyes de mucho tipo. Y es más, esas grandes multinacionales, muy variadas ellas, manejan tanto poder, tanto dinero, tanta capacidad económica como la mayoría de los países. En otras palabras, son reyes, han erigido un reino, han levantado un imperio y ese imperio está bajo su control e intentan que ese control sea globalista, que abarque al mundo entero, sea lo que sea que te vendan. Pero esa es la tendencia de todos estos reyes, reyezuelos, como lo queramos llamar, que se están levantando desde las grandes multinacionales o apoyados por las grandes multinacionales, de manera que finalmente tomen el control a nivel global. Porque el anticristo será precisamente uno de ellos. Será alguien respaldado por las grandes potencias, por las grandes industrias, las grandes finanzas, para erigirse como poder sobre el mundo entero. Quizá estemos mucho más cerca de lo que nos imaginamos de ese golpe final de dictadura mundial. Quizás se esté elaborando en estos mismos momentos en los despachos lo que va a ser la última de las dictaduras globales. Todos los países firmando a favor de esa dictadura. Lo presentarán quizá como algo maravilloso, algo que va a favorecernos a todos, pero en realidad se trata de control, se trata de conducir a la gente por un sendero del que ya no puedan volver. Por eso nos habla Apocalipsis de la marca de la bestia, un sistema de control que te pondrá el sello de identidad de la bestia, que te hará estar en una posición de la que ya no puedas escapar, completamente vendido como esclavo, completamente subyugado, completamente desprovisto de toda libertad,
de toda capacidad de movimiento, de todo aquello que hasta ahora, por los derechos y libertades adquiridos, por la Carta de Derechos Humanos y demás, habíamos disfrutado para poder decir tenemos libertad, tenemos capacidad de movimiento, tenemos capacidad de decisión, podemos escoger. La política ha ido progresivamente en la dirección contraria. De manera que se ha perdido el voto de la mayoría, se diluye, ni siquiera sabemos si realmente los cuentan. Se diluye la democracia de la misma manera. Y es más, es que cada vez hay menos participación ciudadana. ¿No te has dado cuenta? Cada vez hay menos involucración de la ciudadanía en la política. Al contrario, han conseguido que los medios financiados por ellos estén todo el tiempo favoreciendo sus decisiones, sus ideas, su forma de ver la política, de ver los territorios, de ver la economía, de ver todo eso. De manera que nos están conduciendo directa y simplemente en la peor de las sendas, en el peor de los recorridos, hacia una dictadura global sin precedentes. Será la dictadura de la bestia. Así que, una de dos, o te integras en toda esa pudredumbre, en toda esa corrupción, corrupción moral, corrupción política, corrupción económica, corrupción social, corrupción de todo tipo, o te vas con la corriente o te tienes que preparar para ser resistencia en un mundo completamente esclavizado, completamente vendido a esos poderosos que van a levantar, que van a dar su apoyo a la bestia. Y la bestia tomará el control, será el control de la serpiente. Desde el principio fue así con Adán y Eva. La serpiente fue quien dirigió al hombre a la rebelión contra Dios, y la serpiente será la que dirija a la sociedad en estos tiempos finales contra la última de las rebeliones contra Dios. Así que si piensas resistir para no caer en esa tentación, será mejor que te prepares, será mejor que comiences a retomar lo que nunca deberías de haber perdido, que es una moral elevada, una fe sólida, una confianza plena en Dios, una disposición a vivir de manera íntegra, que vaya contracorriente, que no te dejes comprar, no te vendas a todos esos poderes con toda esa corrupción que nos viene encima. Recuérdalo. Si ves que el mundo se está agitando y se está preparando para lo peor, piensa que efectivamente ese es el recorrido que lleva. Prepararnos para el gobierno global, mundial, de la bestia, de la serpiente, de todas sus víboras, de todos aquellos que están metidos en pura, plena corrupción para facilitar el camino de la bestia, el camino del anticristo, el camino del último gobernante mundial, aquel que fue predicho por el profeta Daniel y está también en el Nuevo Testamento, del que Pablo habló en 2 Tesalonicenses 2, diciendo que se sentaría en el trono de Dios o en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, que estará tratando de conquistar la mente y el corazón de cada ser humano para su gobierno, para su reino, para su forma de ver la vida, para su forma de inmoralidad o amoralidad, para su forma dictatorial de llevar las cosas, transformando a la humanidad en simplemente sus siervos. Prepárate, estate alerta. No le debes demasiadas vueltas a la escatología, presta atención a la palabra, pero sobre todo no le pierdas la vista a los acontecimientos, porque podemos ser sorprendidos. No siempre las cosas se van a cumplir como nos habíamos imaginado, de acuerdo a lo que leímos en los profetas, pero ¿cómo podemos estar seguros de que la interpretación no era lo que habíamos
habíamos imaginado, sino que iba por otro lado. Cuidado con esto, porque el Nuevo Testamento nos ha trazado un nuevo paradigma al que tenemos que prestarle atención. Como Jesús hizo, acuérdate, cuando él echó a los mercaderes del templo y le vinieron a reclamar los sacerdotes, los fariseos, toda aquella gente que estaba al control del país, le vinieron a pedir señal. ¿Por qué hacía eso? ¿Qué señal tenía él para alzarse de esa manera, con un estilo de autoridad, un estilo mesiánico? ¿Quién era él? ¿Quién era Jesús? Y Jesús les dijo: esta es la señal que os voy a dar. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquellos se quedaron pasmados, diciendo: ¿Qué dice este hombre? Este templo se ha levantado en 46 años y él lo va a levantar en 3 días. Creo que esto les dejó fuera de juego. No podían imaginar que dijera una cosa, una locura tan grande. Pero Jesús estaba diciendo exactamente lo que iba a pasar. Que iban a matarle a él, que iban a destruir su templo, su cuerpo, pero él lo levantaría en 3 días. Él resucitaría al tercer día. De esa manera, hemos visto el cambio de paradigma. Ahora, el templo de Dios, seremos, como ya lo somos en el Espíritu, todos y cada uno de nosotros. Como el apóstol Pedro dijo, somos piedras vivientes del templo de Dios, de la casa de Dios. Tú y yo somos esas piedras vivas que Dios ha escogido de su cantera, las está poniendo en orden, nos está colocando cada uno de acuerdo a nuestra posición, a nuestras habilidades, a nuestros dones, como sea. Dios lo está haciendo para que lleguemos a ser eficaces, efectivos en su reino. El paradigma fue cambiado con el Nuevo Testamento. Por tanto, ten cuidado, no sea que, dejándote llevar por las descripciones del Antiguo Testamento, te equivoques. Presta atención a lo que está pasando, presta atención a lo que hacen a nivel político, presta atención a las grandes instituciones internacionales. No les pierdas el ojo, mira cuáles sean sus decisiones, hacia dónde quieren llevar a la población, porque por ahí están intentando prepararlo todo para ese gobernante mundial. Os dejo esa reflexión, que el Señor os bendiga.